Hola chicos, estamos llegando a nuestra última clase de este día. Espero que todos se puedan conectar, que todos puedan ver esta clase. Por favor, ya les indicaba que necesito que estén más pendientes de todas las clases, por favor. A veces yo me he dado cuenta que por ser la última clase ya están cansados o ya están aburridos y ya no las están viendo. Por favor, pónganse al día. Vean, ya que esto les puede afectar en algunos puntos o les puede bajar el punteo, por favor. Entonces ahí estemos muy pendientes con las diferentes clases. Les recuerdo que hoy es nuestra feria de ciencias. Todos deben de unirse, todos deben de presentar algún proyecto. Si ustedes trabajan con sus hermanos que están en segundo o tercero básico, en este caso lo presentan con ellos. Deben presentarlo con ellos esos proyectos. Y yo voy a preguntar para que yo les pueda dar sus punteos a ustedes también. Recordemos que vamos a tener punteo en ciencias naturales, por lo que todos deben de presentar. Pero si ustedes no tienen hermanos en segundo o en tercero básico, pero lo tienen con los chiquitos, que puede estar en primero, en segundo o en cuarto, en quinto, en esta ocasión no lo van a presentar con los chiquitos, sino lo deben presentar aquí, en primero básico. ¿Por qué? Porque ustedes son los hermanos mayores, ustedes son los que van a exponer, ustedes son los que van a presentar. En este caso, solo pueden exponer ustedes, ya que ustedes son los que crearon ese experimento, ese proyecto o esa actividad de reciclaje. Entonces, deben ser ustedes, no sus papás, sino ustedes. Entonces, tomemos en cuenta esas recomendaciones para no tener inconvenientes. Ya les indicaba que con ustedes va a trabajar Miss Flor de María. Cualquier situación, infórmenle a ella. Si por algún motivo alguno de ustedes no va a pasar en su proyecto, infórmenle a ella para que ella esté enterada y no esté diciendo, bueno, Eliezer pase por favor o Eliezer presente. No, deben informarle anticipadamente para no tener inconvenientes. ¿Estamos ahí? Cualquier duda me pueden consultar a mí también o a ella para la actividad de hoy en la tarde. Recordemos que debemos estar puntualmente y con el uniforme. Muy bien, vamos a pasar con el tema del día de hoy y tenemos los estados de la materia. En la clase anterior o en la clase de la semana pasada estuvimos viendo los átomos. El átomo principalmente y su estructura, que son los electrones, el protón y el neutrón. ¿Por qué es tan importante conocer o saber el átomo? El átomo y sus partículas es muy importante conocerlas. ¿Por qué? Porque en todo lo que es materia, en toda la materia nosotros encontramos átomos. Todos tenemos átomos. Nosotros como personas tenemos átomos en el cuerpo, las cosas, los animales, las plantas se componen de átomos. Y estos átomos dependen de cómo esté nuestra estructura. Dependen y varían también de cuánto de neutrón, cuánto de protón, si es negativo, si es positivo. Es por ello que ese átomo tiene estrecha relación con la materia, con las propiedades, que ya vimos propiedades de la materia, con los cambios en la materia y ahora con los estados de la materia. Entonces es bastante importante que nosotros sigamos este proceso. Bien,
¿Qué actividades tenemos para esta semana? En la actividad 1 nos indica que debemos de representar de forma creativa los 4 estados de la materia. Sigan estas instrucciones que doy aquí en clases, por favor. ¿Cómo vamos a hacer? Esta semana vamos a ver los 4 estados de la materia. Esos 4 estados ustedes las deben representar. Por ejemplo, si yo voy a trabajarlo de esta manera, la mitad voy a utilizar para hacer mi dibujo. Ustedes deben elegir un dibujo, una imagen que se relacione con el estado de la materia. Una imagen que sea muy bonita, una imagen que sea muy atractivo, ¿verdad? Que sea, ustedes pueden utilizar lana, pueden utilizar papel de China, pueden utilizar diferentes materiales, inclusive pueden utilizar materiales reciclables para presentar, por ejemplo, el estado sólido. Ustedes aquí lo representan. Y en la actividad 2 dice que debemos explicar. Aquí abajo deben explicar ustedes en qué consiste este estado. El estado líquido es esto, esto y esto. Por esto deben explicar. Terminan con el estado líquido, pasan con el estado sólido. Y lo hacen de la misma manera. Dibujos bonitos, atractivos, pueden pintar. Luego explican y pasan con otro. Así lo van a realizar. Y para su presentación, ustedes pueden pegar todas las hojas como un cartel. Le toman la fotografía y ustedes también se deben tomar una fotografía con esa imagen. Todos con un cartel, como un cartel grande. Ustedes eligen cómo presentarlo y se toman su fotografía. Yo ahí voy a identificar quiénes trabajaron o quién trabajó en esta actividad y cómo lo hizo, por favor. De esa forma lo deben de trabajar todos, por favor. No digan, Miss, es que yo no tengo, Miss, es que esto no. Muchos venimos con excusas, que yo no pude, que yo no encontré esto, que yo no encontré lo otro. Por favor, chicos, seamos más responsables, entreguemos todas las tareas a tiempo y siguiendo siempre las instrucciones. Recordemos que seguir instrucciones es bastante importante. Entonces, sigamos instrucciones. Muy bien, pasamos con el tema y nos habla de los estados de la materia. Los estados de la materia consta de distintos estados, ¿verdad? En su mayoría o se conocía que habían 3, sólido, líquido y gaseoso, pero en las investigaciones van avanzando y ahora hay más de 3. Pero nosotros vamos a trabajar con 4 únicamente, pero hay más. Vean qué interesante. Es que los demás estados de la materia no se encuentran aquí en la Tierra, sino que están en la parte, en la superficie o en la vía galáctica. Ahí es donde se encuentran esos otros estados. Nosotros solo vamos a trabajar uno, pero hay como 7 si no estoy mal. Pero los científicos aún terminan de realizar esas investigaciones para poder darlas a conocer. Nos dice que estos estados se pueden encontrar en la materia conocida, sean sustancias puras, sean mezclas, dependiendo del tipo, es que se encuentran estos tipos de materia. Entre sus partículas están los átomos, las moléculas y los iones, que más adelante los vamos a ir viendo. Bien, en los cambios de la materia nos dice que
puede transformarse la materia de un estado a otro o a un estado diferente, alterando las condiciones de temperatura, de presión en la que se encuentra. Las propiedades químicas de sus componentes seguirán siendo las mismas, pero sus rasgos físicos son las que van a cambiar. Por ejemplo, cuando ponemos a hervir el agua, ¿verdad? Para pasar del estado líquido a gaseoso, el vapor se empieza a sumergir, empieza a subir. Su estado químico las propiedades químicas, siguen siendo las mismas, compuesto por moléculas, hidrógeno y oxígeno. Veamos aquí que cuando una materia cambia de estado, de un estado a otro, las propiedades químicas se mantienen, pero los cambios físicos sí cambian, ¿ya? Aquí es bastante importante que recordemos todas las clases anteriores. Cambios físicos, cambios químicos, propiedades físicas y propiedades químicas. Es importante que las recordemos y que las tengamos presentes para poder entender acerca de estos cambios. Los procedimientos de transformación de las fases de la materia suelen ser reversibles y las más conocidas son las siguientes. Aquí vamos a ver algunos procedimientos que suceden en los cambios de la materia, pero en este caso son cambios reversibles. Recordemos también que estuvimos viendo algunos cambios irreversibles, donde la materia ya no vuelve a su estado, sino cambia completamente, por lo tanto, cambia sus propiedades químicas. Veamos alguna de estos cambios. Nos dice con la vaporización o la evaporación, introduciendo energía calórica, que es el calor, o cuando nosotros le ponemos fuego a un líquido, esta se convierte en un gas, tal y como sucede cuando nosotros hervimos agua, ¿verdad? Nosotros ponemos en un recipiente, ponemos a hervir el agua y vemos que si pusimos un así de agua, pero el agua está hirviendo y el agua está hirviendo, sale el vapor. Esa es la vaporización va subiendo, es como un tipo de gas que se expande en el aire, luego el agua en el recipiente va disminuyendo. Y si nosotros dejamos que el agua se termine, se va a terminar. ¿En dónde vamos a encontrar ese agua después, ese líquido? No la encontramos, sino la encontramos como forma de gas en el ambiente. O si hay una ventana cerca, vemos cómo la ventana se empaña. Eso es por el pequeño gas que se fue evaporizando dentro del ambiente. Esos son algunos de los cambios de la materia que se da por medio de la vaporización. Luego encontramos la condensación, retirando energía calórica, dice. En este caso se retira la energía calórica que queda a lo frío, que se convierte en un gas o en un líquido. Esta condensación es lo contrario, podemos decir, acerca de la evaporización. Aquí lo que sucede es cuando, por ejemplo, en una olla, ¿verdad? Pero esta es una olla con tapa o en un recipiente. Nosotros igual ponemos líquido, ponemos algo líquido, ponemos la tapadera y encendemos la estufa. Y cuando nosotros levantamos y vemos que el agua está disminuyendo. Y cuando vemos en la tapadera está como que mojado.
y vemos que el agua se termina y luego apagamos la estufa y tapamos la olla y la dejamos así. Cuando vemos o volvemos a abrir después, ese agua como que regresa, ya no en la misma cantidad, pero regresa una pequeña cantidad. Que todo el gas que se expandió dentro de la olla se convierte en líquido y regresa dentro de la olla. ¿Por qué? Porque ya no hay calor, sino que se enfrió. Por eso es de que el líquido regresa. Ya no en la misma cantidad porque a veces se expande en el ambiente, pero ese líquido regresa dentro de el recipiente. Ustedes pueden hacer algunos pequeños experimentos en casa y pueden verificar acerca de estos temas. Luego encontramos la siguiente, que es la licuefacción. Licuefacción nos dice que al someter un gas a altísimas presiones, se le convierte en líquido sin variar la temperatura a que se encuentre. Aquí es bastante delicado porque ya están los gases. Y con los gases hay que tener cuidado porque a veces se ocasionan pequeños accidentes, como los aerosoles, ¿verdad? Esos son gases que vienen dentro de esos recipientes. O el gas que utilizamos con las estufas, es gas. Pero la licuefacción nos indica que cuando un gas le ponemos a altas presiones, dice no temperaturas, sino presiones. ¿Qué pasa si ustedes tienen un desodorante pequeño? Pero es en aerosol, es decir, que tiene gas. O una Coca-Cola, que también tiene gas, está en una lata. Nosotros la agitamos y agitamos esa Coca-Cola. Vemos como que se hincha. Se hincha ese recipiente o esa lata. ¿Por qué? Por la presión que le estamos dando. Luego, si esa se revienta o si nosotros la abrimos, cuando la abrimos ya no tiene gas, sino que el líquido que tenía ha crecido. La temperatura sigue siendo la misma. Fue por la presión. O vuelvo a recordar, si nosotros le hacemos eso a un desodorante, tenemos nuestro desodorante y nosotros lo agitamos o presionamos o le damos con un martillo, ya hace como que boom, como que algo explota. El gas que tenía se va a convertir en líquido. Y cuando vemos en nuestro desodorante, era un poco de líquido lo que tenía. Pero cuando se agita y nosotros la utilizábamos, era lo que hacía que sea gas, ¿verdad? Pero si nosotros presionamos, lo ponemos a altas presiones, es cuando el gas se termina de, como que se convierte en líquido y no cambia la temperatura. Muy bien, chicos, como les indicaba, ustedes pueden hacer otras pequeñas experimentos en casa. Inclusive estos temas que estamos viendo sobre la condensación, licuefacción, vaporización, lo pueden presentar en su proyecto de la Feria de Ciencias, chicos. Bien, son ideas que les estoy dando para quienes aún no lo han hecho, pueden utilizar alguna de estas, la solidifacción, la fusión, la sublimación, disposición, lo pueden hacer. Solo léanlas bien y investiguen para que no tengan inconvenientes. Muy bien, chicos y chicas, que el Señor los bendiga a todos. Los esperamos en la actividad del día de hoy. Que todo nos salga de la mejor manera. Nos seguiremos viendo más adelante. Cualquier duda con respecto a las tareas, a las actividades, me consultan por favor para que no tengamos inconvenientes. Que el Señor los bendiga a todos.